Eh, yo antes de empezar quería primero agradecerles un montón la invitación, ¿sí? También agradecer, que recién lo decíamos, pero lo quería volver a repetir, algo que voy a colectivizar en lo que les voy a compartir, el apoyo que me dieron desde el instituto personalizado, digamos, hace unas semanas, en medio de unos momentos complicados, vía un mail y una serie de palabras que a mí me resultaron muy reconfortantes. Y bueno, yo creo que también van a ver que yo me voy a correr de hablar de lenguaje inclusivo, incluyente, y voy a hablar más la parte de otros discursos disidentes. En particular, voy a hacer una reflexión sobre discursos de odio y disidencia sexual y voy a traer un ejemplo de investigación, digamos, de que yo considero investigación desde ciencia sexo-disidente, pongámosle. Eh, y digo, que vuelvan a ver, ¿por qué está hablando de estas cosas? Bueno, todo tiene, al final va a haber un sentido, van a ver, pero déjenme que va a parecer que voy para cualquier lado y van a decir, ¿por qué está hablando de esto? Pero al final algo de sentido le vamos a encontrar y si no, igual yo espero que aunque sea nos divirtamos un rato. Eh, Eso para empezar. Bueno, voy a compartir pantalla porque tengo un PowerPoint para que no se aburran tanto de escucharme nada más. Esperen que allá me había olvidado. Ahí está, ahí creo que está. Vamos a... Esperen que tengo que ir a la parte de... Ahí está, ¿no? Se está viendo, imagino. Eh, bueno, como recién veíamos, lo que yo traje para proponerles es la idea de una lengua desde las disidencias sexuales, algunos apuntes sobre la producción de conocimiento, ciencia y su versión sexogenérica. Un poco la idea es pensar la producción de conocimiento y la categoría ahí es medio compleja a veces de disidencia sexual, porque ¿qué serían las disidencias sexuales? Bueno, a veces podemos encontrar que se pueden tocar con el concepto de diversidad sexual o con la sigla del LGBTIQ+, ¿no? Pero no necesariamente siempre lo mismo, digo, ¿no? Yo un poco hace años vengo trabajando ahí en la categoría de disidencia sexual, que a veces resulta útil, a veces no, de acuerdo a los contextos. Se relaciona con lo que también conocemos como teorías queer, pero también con muchas otras manifestaciones teóricas vinculadas a los movimientos feministas y a los movimientos de diversidad o disidencia sexual, ¿no? Pero bueno, para no irme por las ramas, voy a ir un poco más. Les voy a ir leyendo y explicando algunas cosas, más que nada. Y voy a tener que hablar en primera persona. O también podría decir que mi enunciación es situada. Me identifico, me voy a tomar el tiempo también para no estar aburriendo mucho tiempo, pero por un cronómetro. Después de pasado un montón, pero bueno. Les decía, voy a tener que hablar en primera persona, desde una enunciación situada. Me identifico como marica por fuera del binario varón-mujer. Soy docente universitaria, investigadora de CONICET, como recién decían, ¿no? Decía Hugo. Trabajo con disidencias sexogenéricas, con cultura, con teorizaciones vinculadas a la subversión sexual. En ese sentido, yo trabajo bastante con lo que se conoce como estudios comparados y de ciencias sexuales. Por eso van a ver que voy a hablar de ejemplos de Argentina quizá en un momento, pero también de otros países y otros lugares, ¿no? Y una aclaración importante para mí es que yo intento trabajar desde las disidencias sexuales y no sobre las disidencias sexuales. Mi intención al investigar sobre disidencias sexuales y cultura, o textos culturales, o literatura, historieta, cine, cosas que recorro, no es construir a las disidencias como objeto de estudio, sino ensayar una especie de metodología que a veces llaman también desde los estudios queer o las teorías queer, carroñera, una metodología de la basura, etcétera, que nos piensa las disidencias sexuales como productoras de conocimiento crítico contra un sistema científico cis heterocentrado y patriarcal. Por supuesto, no soy original. Este posicionamiento viene de las teorías feministas, las teorías queer, el pensamiento sexodisidente, las teorías trans, los estudios transgénero, las teorías travestis latinoamericanas, entre muchas otras variantes teórico-políticas posibles. ¿Sí? Yo les decía, voy a hablar en primera persona, pero tampoco es que significa que voy a dar testimonio. ¿Sí? Se trata de hablar en primera persona, de enunciar, en mi caso, ahora, situado en este aquí ahora, de enunciar marica, como forma de disputar la producción de conocimiento. Cuando yo digo soy marica, también estoy resignificando un término, no estoy hablando del insulto, no es el mismo tipo de enunciación, ¿sí? También soy investigador de CONICET, también soy docente en la UNLP, también soy chubutense, nacida y criada en Chubut y que vivo en la ciudad de La Plata, y son un montón de cosas que atraviesan cómo puedo pensar y formular la producción de conocimiento. En mi caso, además,
también tiene que ver con muchos otros campos de estudio vinculados a estas perspectivas que les decía antes, ¿no? Lo queer, el transfeminismo, la disidencia sexual. Lo que hago, lo que hacemos muchas veces no está legitimado en la ciencia con mayúsculas, ni incluso en la sociedad muchas veces, ni tan menos en las redes sociales. Más bien, estamos deslegitimando a la honorable, normal e higiénica ciencia de los hombres con mayúsculas. Y recordemos lo que ya nos enseñó hace rato el feminismo, que cuando se dice hombre es un falso universal. El hombre no es el hombre, ni siquiera son todos los hombres, ni siquiera son todos los varones cis, digo, son algunas personas nada más, ¿no? Eh, pues, disculpen, lo pienso, somos pocas, pero vamos a hacer más, le guste o no a muchas personas. ¿Por qué digo todo esto y hablo de esta forma? ¿De dónde saqué todo esto? Porque hace años que yo sufro distintas técnicas de acoso virtual y hostigamiento por trabajar en CONICET, específicamente en el área de ciencias sociales y humanas y con temas de disidencia sexual y por identificarme dentro de las disidencias sexuales. Ese hostigamiento a mí me marcó y me va a seguir marcando como objeto de odio en las redes sociales y en algunos medios periodísticos, textuales y audiovisuales, ¿no? Es, por supuesto, un odio homodiante y tiene que ver con mis redes sociales personales y justamente mi trabajo en CONICET. La excusa son supuestos títulos que yo pongo, ¿no? Y que casualmente, y no es una casualidad, muchos tienen que ver con palabras vinculadas a sexo y sexualidad. Sobre todo hablo de la palabra ano, ¿no? Yo tengo títulos que hablan de historieta anal, o hay un título que dice ano dilatado, etcétera. Voy a explicar por qué. Eh, pero eso hay algo ahí que molesta, ¿no? No voy a explicar con detalle todo esto porque es más largo. Si a alguien le interesa, tengo un par de videos hechos sobre eso y tengo un par de textos escritos, les puedo pasar, ¿sí? Lo mismo que también si hay interés en disidencia, yo tengo algunos textos que puedo aportar si a alguien le interesa profundizar sobre la categoría de disidencias, ¿no? Por esos títulos y por lo inútil, supuestamente, y poco valioso de lo que yo hago, para, digamos, los discursos de odio que circulan muchas veces en redes sociales, a veces anónimos, a veces no, yo merecería la muerte o el silenciamiento social. O eso es lo que me han dicho prácticamente desde hace un par de años, más de un par de años, al menos no para estas cuentas que me hostigan. Aunque también son debates que estallan al interior de muchos campos. También hay investigadores que no ven con buenos ojos eso que yo trabajo historieta y aparece la palabra ano, o que yo hable del ano de Batman, que es algo por lo que a mí me han atacado en las últimas semanas, que además es, ahora, yo no hablo del ano de Batman, nos vamos a morir de literalidad, ¿no? Que ven como poco útil o inútil lo que hacemos en las ciencias sociales y humanas, por supuesto, ya ese es un debate histórico, y mucho peor lo que estamos haciendo desde las disidencias sexuales o desde perspectivas transfeministas, ¿no? Pensemos también en el rechazo acá, aunque me parece que estoy hablando de otro tema, el rechazo y la resistencia que genera en muchos espacios el uso del lenguaje inclusivo e incluyente, ¿no? A mí, muchos, por decir con masculino, de quienes me agreden por cuestiones que tienen que ver con el lenguaje inclusivo a veces, cuando tampoco es que yo me dedique específicamente al lenguaje inclusivo. Me agreden porque seguro hablas con la E, ni siquiera saben si hablo con la E. Me agreden porque digo, mezclan aborto, matrimonio igualitario, identidad de género, ESI y lenguaje inclusivo, ¿no? Como si fuera un mismo sistema de cosas a las que odiar. Yo creo, además, volviendo a lo que les decía, que ahí también en todo esto de los debates que se generan, se cae en algo de que lo que se busca incentivar desde los sectores reaccionarios de ultraderecha, pensando además en los resultados de las recientes elecciones, paso, ¿no? Se mezclan muchos debates, como ciencia aplicada y ciencia básica, como qué es productivo o útil en el mundo de la ciencia. A mí me han dicho que yo me gasto millones de pesos que deberían ser usados en la cura para el cáncer y otras ridiculeces, ojalá ganara millones de pesos y ojalá se encontrara la cura para el cáncer, pero como si toda la ciencia estuviera en función de la cura para el cáncer, ¿no? Como es un reduccionismo un poco estúpido. Todo esto además se da en el marco de una campaña de odio armada que tergiversa, inventa y difama la realidad. Por ejemplo, el título por el que a mí se me atacó la semana después de las elecciones PASO, nunca lo mostraron entero, el resumen no se mostró, yo en el resumen hacía pedagogía contra los discursos de odio porque me dirigía a las cuentas odiantes y les explicaba la diferencia entre una ponencia y una investigación completa. Eso lo recortaron. Se tergiversa, se recorta, se malinterpreta información para inflamar el odio hacia determinados grupos en las redes sociales y medios, ¿no? Yo encima ahí soy marica y me meto con el culo de Batman o el mundo de las historietas, que son mundos bastante cis heterocentrados y patriarcales, pero después también me pongo a pensar y no es solo eso. A mí
prácticamente por muchos otros títulos me han atacado, aunque tenga varios así, ¿no? También me han atacado por trabajar con memoria queer o sobre el término queer, ya no importa qué, ¿no? Todo lo que yo pueda hacer para esos discursos va a estar mal, moralmente mal, porque soy marica y el problema es ese también, ¿no? Eh, Incluso me han dicho a veces, bueno, ¿para qué pones esos títulos? ¿Buscas provocar? Y ahí me hace acordar a la frase de la pollera cortita, ¿no? Eh, y yo pienso, tendría que silenciarme, estoy queriendo provocar, digo, es una pregunta que también me hago, ¿no? Y por supuesto que no soy la única persona, ¿eh? A varios otros colegas les han pasado cosas parecidas, en general por títulos que tienen que ver con cierta creatividad y el uso de palabras sexuales que son recortados y confundidos desde maquinarias irracionales con las que no se puede dialogar. Eh, a mí esta semana fue un poco más fuerte porque yo creo que la habilitación del odio que generan resultados favorables a candidatos de ultraderecha es mayor que las de otros tipos de candidatos. Pero les decía, si alguien quiere más sobre eso, yo tengo algunos videos y textos que armé. Y yo después digo, ¿qué tiene que ver esto con el webinario? Por supuesto, yo me voy a apartar exclusivamente de la cuestión del lenguaje inclusivo, pero no significa que estemos por fuera de la producción de conocimiento. Yo propuse la idea de una lengua desde las disidencias sexuales como una forma de pensar la producción de conocimiento y la ciencia, justamente desde enunciaciones sexodisidentes que no contribuyan a un sistema científico de disciplinamiento y represión de todo lo que no sea cis heteronormado. Y eso tiene varios problemas. Por lo visto molesta mucho afuera y adentro y genera un nivel de pánico sexual, o pánico anal, diría yo, por hablar de sexualidad por fuera de la cis heteronorma. Meterse con el culo de Batman como si el culo de Batman fuera algo intocable, algo de lo que Paul Preciado en su ensayo ya canónico podría ser dentro de lo que pensamos como teoría queer o estudios sexodisidentes, el ensayo terror anal, puede mencionar como el ano castrado, digo, ¿no? Casi como si el culo de Batman tuviera algo de ese ano castrado del que habla Paul Preciado. Bueno, el ano castrado de Batman puede ser una representación de eso que les pasa a los que invalidan mi trabajo desde la irracionalidad más machista y cis heterocentrada. Pero no solo tiene ese problema el odio y la falta de legitimación, también hay otro que tiene que ver con la lengua. ¿Con qué lengua puedo construir conocimiento si nuestro mismo lenguaje está atravesado por el cis heteropatriarcado? Incluso podríamos pensar, ¿es suficiente el lenguaje inclusivo? Y a veces pienso yo creo que el lenguaje inclusivo es potente, sirve, es disruptivo, genera cosas, pero también tiene que ir acompañado por cierto compromiso que nos lleve a otro nivel, porque yo puedo armar un programa hermosamente todo con lenguaje inclusivo de mi materia y después ser el profesor, la profesora que tiene más denuncias de violencia contra alumnos de una universidad, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque conozco casos. Digo, quiero decir, hasta el lenguaje inclusivo es súper importante, pero no es lo único y no es suficiente, creo yo, ¿sí? Y volviendo a esto de con qué lengua, pienso, no hay una respuesta única ni clara, no creo que exista ni haga falta una única respuesta, pero sí pienso en las palabras de Audre Lorde, que dice, para provocar un verdadero esfuerzo revolucionario jamás debemos interesarnos exclusivamente en las situaciones de opresión de las que tratamos de liberarnos. Debemos concentrarnos en esa parte del opresor sepultado en lo más profundo de cada una de nosotras y que no conoce otra cosa que las tácticas de los opresores, los modos de relacionarse de los opresores. Audre Lorde, una feminista negra lesbiana, que está diciendo esto en el contexto de discutir al, digamos, el sujeto del feminismo, por qué la mujer blanca, cis heterosexual, clase alta, está hablando en nombre de todas nosotras. ¿Qué tiene que ver su opresión conmigo, que yo soy una lesbiana negra marginada? ¿No? Digo, para pensar ahí que las discusiones adentro del feminismo son potentes también. En todo caso, la ciencia sexodisidente, en mi versión por lo menos, seguramente vaya por otro lado y se piense más como un fracaso. Porque el éxito, las políticas del éxito y de la felicidad, muchas veces son cis heteropatriarcales. Yo desconfiaría de alguien que me diga que es totalmente feliz todo el tiempo. Me da como un poquito de cosa, ¿no? Se puede ser feliz las 24 horas, qué intensidad, ¿no? Y ahí sigo un poco de lo que dice Jack Halberstam en un libro que les recomiendo, El arte queer del fracaso, El arte del fracaso queer. Y en todo caso, yo soy una gran fracasada. Entonces, la ciencia sexodisidente como imposibilidad improductiva va de la mano de la subversión sexual y de la idea de una lengua que parece imposible y que tal vez lo sea, pero no por eso deja de existir como horizonte irreal, o por lo menos como otra realidad, como otra posibilidad, otro universo. Pero tampoco quiero exagerar e irme por ahí. Un poco pensando en todo esto que les decía, que me ocurrió y que me va a seguir ocurriendo, yo giré un poco mi aporte y disculpen si los aburro, pero ya que todas estas semanas a mí
se me increpó y se me invalidó desde muchos sectores por haber puesto un título que tenía esta frase en su título, era parte del título de esta frase, El ano dilatado de Batman. Voy a hablar de eso. O por lo menos voy a recorrer de forma sintética parte de ese trabajo que está actualmente en proceso, una parte va a ser publicada hacia fin de año, que cuenta ya con algunos resultados y que es parte de todo lo improductivo que yo hago con la plata de los impuestos, que es una frase que me repiten una y otra vez. Que yo siempre pienso, es tan simple como que cualquier impuesto que uno paga va al bolsillo de una persona que trabaja en CONICET. No creo que la economía sea tan simple, pero yo no sé nada de economía, ¿sí? Entonces, pensando un poco en las posibilidades de la producción de conocimiento desde las disidencias sexogenéricas, en qué lengua y qué metodologías emplear, pero sin el afán de construir una respuesta, aunque al mismo tiempo como una suerte de posibilidad de ejemplo subjetiva y personal de ciencia y subversión sexual, al menos en el campo de las humanidades, les voy a relatar un poco sobre lo que las redes sociales y en algunos medios etiquetaron como el ano dilatado de Batman. Que incluso en algunos medios les daba miedo decir ano. Como decían, el trabajo que habla de la sexualidad de Batman, ¿no? Pero o el trabajo que habla de la homosexualidad de Batman, como si hubiera, como si decir ano dilatado fuera una mala palabra, ¿no? Hay algo ahí de cierto pudor que también habla de qué es lo que está molestando acá, ¿no? Y eso es un recorte. Nadie se tomó el trabajo de entrar y ver el título entero, el resumen entero, de preguntar un poco más. El título entero de la ponencia se llama El ano dilatado de Batman, apuntes para una investigación sobre archivos de odio y borramientos de las disidencias sexogenéricas. Y por supuesto no es ni era una investigación, era una ponencia breve en un congreso de historietas, marco en el que se permiten ciertos juegos de palabras, además, y esa ponencia era una pequeña parte de una investigación mayor, algo de lo que les voy a relatar a continuación. La deriva que yo voy a ofrecer se articula con modos de producción de conocimientos situados y que visibiliza lo que yo les decía antes, mi posición de enunciación y la construcción de conocimiento desde un lugar de marica investigadora sudamericana, en mi caso, y voy también a apelar a la idea de basura cultural para pensar las jerarquías disciplinadoras del cis heteropatriarcado sobre lo que está legitimado y lo que no está legitimado en un sistema cultural, ¿sí? Me interesa pensar conexiones caóticas que intentan poner en evidencia un sistema de disturbios sexodisidentes con apariciones multidireccionales, a veces borradas o invisibilizadas, en contextos y materialidades muy diferentes, ¿sí? Para eso voy a construir una especie de deriva a partir de una idea que es la de archivo de sentimientos desde las disidencias sexuales, que va a atravesar una serie de personajes que podríamos considerar LGBTIQ+, vinculados al cómic, pero también algunas conexiones con literatura y otros medios, ¿sí? Por algo por arriba de un par de personajes, y uno de esos personajes va a ser Batman y Robin, ¿no? Que además de estos personajes, que yo voy a mencionar algunos datos, en ciertas subjetividades sexodisidentes presentes en distintas huellas que dejan los sentimientos o la idea de archivo de sentimientos, generan registros literarios como pueden ser los libros o algunos de los libros de Osvaldo Bossi, que voy a mencionar, es un autor, poeta y novelista argentino que podríamos leerlo dentro de la disidencia sexual, ¿no? Esto no va a ser nada exhaustivo, no se agota el tema, sino que simplemente para pensar algunas impresiones de archivo, en este caso, en materiales culturales. ¿Cómo construimos conocimiento en literatura cuando pensamos en estudios de género y sexualidades? ¿Con qué lengua construimos ese conocimiento? Bueno, muchas veces eso va a aparecer en los lugares subalternos, marginales, ¿no? Que muchas veces ocupan los materiales literarios, culturales, las teorías vinculadas a las ciencias sexogenéricas, ¿no? Desde esas ideas me interesa abordar la idea de archivo, en particular desde una posición vinculada a la construcción de conocimientos de la teoría queer y el pensamiento sexodisidente, en particular a lo que Hans Betkovich llama archivo de sentimientos, y lo voy a leer como una posibilidad epistemológica. ¿Cómo podemos construir un archivo por fuera de la ciencia y las políticas de archivos cis-heteronormadas? ¿Cómo construyo mi archivo de sentimientos que ya no existe y fue borrado? ¿Qué pasa con quienes se identifican desde las disidencias sexogenéricas y las huellas que quedan en un archivo subjetivo, en nuestros propios recuerdos, en nuestros propios borramientos? A partir de un mapa vinculado a algunas apariciones puntuales, me voy a detener en algunos ejemplos, y voy a saltar un poco esto, que es muy largo si no, y voy a pensar apariciones e identificaciones con ciertos personajes en diversos medios, ¿no?
literatura audiovisual e historieta, y sus impresiones en subjetividades exodisidentes. Todo esto tiene que ver con pensar algunas categorías, en particular la de archivo de sentimientos o las impresiones que quedan en un archivo de sentimientos, personal pero también colectivo, la categoría de autohistoria de Gloria Ensaldúa, que nos permite pensar un poco también qué pasa con la propia trayectoria vital y la reflexión de conocimiento, casi como si el reflejo subjetivo sea un reflejo de algo colectivo que está ocurriendo, ¿sí? Hans Svetkovich habla de archivo de sentimientos y piensa, y es parte de lo que está en la cita, el archivo, como el archivo de sentimientos contiene muchos tipos de documentos, tanto efímeros como materiales, tiene sus propias formas de claro sentimentalismo, pero también documenta esos momentos en que ya no es posible sentir nada, en que es necesario algo más que una escena familiar o típica para expresar ese sentimiento. Algunas veces el archivo contiene lágrimas e ira, y a veces incluye el silencio sordo de la insensibilidad. Los sentimientos pueden pertenecer a una nación o a muchas, son íntimos y públicos a la vez. Pueden hacer que una se sienta totalmente sola, pero al hacerse públicos se revelan como parte de una experiencia social compartida. A mí me interesa toda esta categoría, la vengo trabajando hace un tiempo, y me parece que tiene que ver con pensar una red de conexiones vivientes que dejan impresiones en los materiales culturales, ¿no? Incluso cuando esos materiales fueron borrados, incluso cuando ya no queda nada, queda una huella, ¿no? Todo esto viene un poco de la lectura que hace Derrida en Mal de Archivo, de algunas teorías freudianas, en particular de la huella psíquica, ¿no? Que digamos, que es esto de la pizarra mágica, que se levanta la pizarra y se borra lo escrito, pero queda una huella apenas, ¿no? Es como ese aunque no exista algo, igual queda una huella. Hans Svetkovich también va a hablar diciendo que el archivo de sentimientos es una exploración de los textos culturales como depositarios de sentimientos y emociones que están codificados no solo en el contenido de los textos, sino en las prácticas que rodean su producción y su recepción. Lo voy a saltar un poco más, lo voy a saltar del resto de la cita, pero ahí hay algo interesante, me parece a mí, en lo que hace Svetkovich para pensar cómo funcionan los sentimientos en los textos culturales. Y voy a hablar ahora un poquito de historieta, ¿no? En 2016, en Orlando, Florida, en Estados Unidos, se produjo lo que hoy se conoce como la masacre de la discoteca gay Pulso, donde 49 personas murieron y 53 resultaron heridas. Unos meses después se publicó lo que ven en pantalla, la antología Love is Love, una compilación de historietas publicadas por una editorial en la que muchos personajes de diferentes universos de cómic rendían tributo a las víctimas de la masacre. Fue un éxito, recaudó dinero para las víctimas, etc. En esa antología, en uno de sus episodios, hay varios personajes del cómic de superhéroes que se encuentran en una disco LGBTQ+, y aparece un personaje bastante triste, melancólico, el que está en la segunda página a la izquierda, en la segunda página de la viñeta a la izquierda, de una época distinta, que recuerda el pasado como algo muy diferente y horrible. Ese personaje se llama Extraño. En inglés se pronuncia extrano, para hacer juego de palabras con el ano, ¿no? Y es considerado el primer superhéroe abiertamente gay del cómic de superhéroes estadounidense, aparecido por primera vez en 1988. Pero ha sido descrito en general como un conjunto de estereotipos cis heterocentrados sobre la posibilidad de lo queer en el cómic de superhéroes. Un personaje llamado Gregorio de la Vega, que reunía, al menos en muchas de las lecturas que se han hecho de sus apariciones en los 80, una serie de clichés complicados para tiempos conservadores como mediados de los 80 hasta fines de los 80, crisis del SIDA, ¿no? Supuestamente está construido a partir de una suerte de estereotipo negativo de feminización, se dedica a la peluquería, es poco masculino superheroico, sufre todo el tiempo, tuvo varios intentos de suicidio, dice explícitamente que siente que nadie lo quiere, que la sociedad lo odia, o que eso es lo que él siente. Parece además que vive con VIH, una historia bastante complicada para la época, y siguen las cuestiones medio prejuiciosas muchas veces. En general fue analizado como un personaje bastante estereotipado y negativo en cuanto a la representación queer y gay de la época. A mí me interesa también decir algo más de este personaje. Ese personaje en el 2016, en una compilación, la de Love is Love, aparece como triste de esa otra época, ¿no? De tiempos donde era todo mucho peor. Y pienso, por supuesto, ese extraño de los 80 no es muy que habla en un cómic de 2016, viene de tiempos muy distintos para la representación LGBTIQ+. Pero, ¿solo es eso? ¿Qué impacto tuvo ese personaje extraño en los 80?
¿Qué puede haber dejado como impresión en un archivo afectivo sexodisidente? No creo que sean preguntas que se puedan responder fácilmente, pero vamos a intentar hacer algo. Extraño es un personaje siempre muy negativo, esa lectura existe, es real, hay un montón de prejuicios en el personaje, fue creado desde una mirada cis heteronormada y con muchos prejuicios de su contexto, pero al mismo tiempo me pregunto, y esto va un poco en contra de las políticas de cancelación a veces, ¿qué otras representaciones hubo en su contexto? Muchas, muy pocas en general, en los 80 en el cómic de superhéroes, en ese momento, ¿y es simplemente eso que vemos desde el presente como algo triste o puede haber otras huellas en lo que los lectores queer pueden haber hecho con ese personaje? Porque muchas veces las personas que habitamos la disidencia sexual torcemos eso que nos dan como cis heterocentrado y lo convertimos en otra cosa, ¿no? Estos interrogantes me llevan a pensar este personaje extraño como una posibilidad vinculada, ¿no?, al archivo como horizonte afectivo. Digo, por eso me interesa pensarlo casi como si fuera un archivo de sentimientos, como si tuviera que ver algo con las emociones que ha generado, ¿no? Pensar los años 80 y este personaje nos pone en relación con debates y polémicas en el cómic de superhéroes de los últimos años del siglo XXI. No me voy a explayar por ese lado, pero es cierto que a partir de ciertos avances culturales y sociopolíticos ha habido creadores LGBTIQ+, que han accedido a espacios de trabajo en los que los personajes que podemos ubicar dentro de la disidencia sexogenérica crecieron relativamente en cantidad y calidad en la última década. Eso ha generado reacciones y discursos de odio por parte de grupos conservadores que ven con malos ojos la representación LGBTIQ+ en el cómic de superhéroes, en debates y ataques a personajes y creadores que continúan hasta el presente. A menudo se etiqueta estas apariciones de personajes como inclusión forzada, algo con lo que se puede disentir fácilmente cuando en muchos casos, esperen, disentir fácilmente cuando en muchos casos los personajes LGBTIQ+ que pueden aparecer en un cómic de superhéroes son o nuevas creaciones o más bien son el resultado de lo que fue ocultado o borrado en la historia de distintos personajes durante décadas. En ese sentido, se podría tratar más de impresiones de archivo, huellas que quedaron en la historia de los personajes y emergen en momentos en los que la visibilidad es posible. Cuando se piensa en esos debates sobre las disidencias exogenéricas en el cómic de superhéroes, Extraño aparece como un personaje parte de un pasado lejano y leído a veces simplemente como representación de prejuicios, ¿no? Como si fuera solo un estereotipo negativo. Y además, en estos debates que se hablan en el siglo XXI sobre todos estos personajes que están apareciendo, se habla como si fuera algo reciente y que no hay genealogías anteriores, ¿no? Como si fuera algo de la última década. Incluso en los últimos años, este personaje extraño aparece en el cómic de superhéroes en una versión mucho más actualizada. Ahora, el personaje de los 80 es tan espantoso como hemos leído o creído, nos hicieron creer. Y ahí me vuelvo a preguntar en ese contexto, ¿no había debates antes del año 2000 o de los últimos años? ¿Debates sobre los superhéroes LGBTQ+? Si nos detenemos en el contexto de aparición de Extraño como personaje, mediados de los años 80, quizás podríamos pensar que el debate por los superhéroes LGBTQ+, por lo menos, ya existía en ese momento. Por ejemplo, revisando las páginas del correo al lector de Los Nuevos Guardianes, New Guardians, la historieta del equipo de superhéroes al que perteneció Extraño, que duró poco, 12 números, del 88 al 89, el debate que existe en las cartas al lector, en esa época se publicaban cartas al lector en los cómics de superhéroes, y la representación de la disidencia sexual es increíble por lo actual y complejo. Porque no se trata solo de un debate, hay lectores que se identifican como gays, que se visibilizan en esas cartas y tensionan con discursos homodiantes y prejuicios de editores y otros lectores en pleno momento conservador de la crisis del SIDA. En estas cartas que se publican en esta historia, en esta revista de cómics, hay un montón de personajes de personas enunciando como gays, diciendo que leen cómics y debatiendo sobre la representación LGBTQ+ en el cómic, algo que se nos dice que es de los últimos años. Y esto es del año 87, ¿sí? Y son muy interesantes esas cartas. A mí me sorprendieron mucho cuando las encontré, porque además no son cartas de una revista de la comunidad gay, son cartas de una revista mainstream de superhéroes orientado a todo el público, ¿no? Que no es tan habitual encontrar estos debates en esos medios, en ese contexto. En esos correos sale, bueno, se debate sobre extraños, sobre la propia identidad, se habla de otros personajes que son leídos como queer y que todavía faltaban décadas para que salieran del closet, por ejemplo, previamente a que salgan. Se mencionan otros espacios de publicación que sí tienen que ver con la comunidad gay estadounidense y sí hablan en esos sobre cómo se debate
en esas cartas sobre identificación, representación, estereotipos, y se alude a una antología muy importante para el cómic queer estadounidense, los gay comics. Esto sí era de la comunidad gay, y ahí ya también se estaba debatiendo sobre la representación, ¿no? En esa época, esto pertenecía más a un espacio de lo underground, no era tan masivo y estaba más, la recepción era más dentro de la comunidad gay y con un alcance limitado, pero llama la atención que refieran a esta revista en esas otras cartas de la revista New Guardians, ¿no? Por supuesto, este es un material muy distinto, no voy a detenerme sobre los gay comics, pero en los 25 números que se publicaron de esta antología, desde los años 80 a los 90, se debate mucho sobre representación, disidencia sexual y superhéroes. ¿Por qué no hay superhéroes gays, no? Incluso en el número 20 de 1993 aparece Extraño, que es uno de los que está arriba, en la ilustración de tapa entintada por el guionista y dibujante George Pérez, fallecido el año pasado, en la que aparecen retratados los pocos personajes abiertamente queer dentro del cómic de superhéroes en 1993. Pero para 1993 Extraño ya no existía prácticamente, es un personaje más de los 80. En 2 números se debate sobre la representación de superhéroes LGBTQ+, del 8 y el 20, están dedicados a los superhéroes sexodisidentes. Y así como a fines de los 80 ya se está discutiendo el tema en los correos de los lectores de Nuevos Guardianes y en estas revistas, las de los gay comics, también en revistas especializadas de cómics, digamos, revistas que analizan los cómics que salen, orientadas a un público cis heterocentrado y no a un público LGBTQ+, se filtran algunos de estos debates presentes en los gay comics. Un ejemplo verificable lo constituye el artículo que Andy Mangels, uno de los editores de gay comics, escribe en 1988, Out of the Closet, mi pronunciación del inglés es horrible, fuera del closet y dentro de los cómics, gays en los cómics, las creaciones y los creadores, publicado en 2 partes en la revista Amazing Heroes. Este tipo de ensayos abren el debate y generan reacciones a favor y en contra de la representación sexodisidente. La primera parte del texto de Mangel, que lo tienen ahí en la pantalla, contiene una ilustración que encabeza el título, realizada por un creador queer muy conocido en Estados Unidos, que es Howard Cruz, en el que varios personajes gays, lo digo con signo de pregunta, o leídos como tales o relacionados con lo gay, dialogan de modo cómico mientras miran la televisión una referencia a estar en el closet y el orgullo gay. Entre los personajes que aparecen hay 2 que quiero destacar. Uno es Extraño, que ya hablé un poquito. El otro es Batman. No es casualidad la presencia de ambos en esta ilustración cómica y crítica respecto a la industria mainstream, ¿no? El artículo da cuenta de todos estos debates, visibiliza el conservadurismo, el discurso antiliberación sexual presente en el cómic de superhéroes, estamos en un momento de giro conservador para fines de los 80, por eso mismo creo que es relevante la aparición de Batman en la ilustración esta que tenemos en pantalla. En los debates sobre la representación de los superhéroes, no solo se discute a los que fueron creados como LGBTQ+, como Extraño. También aparecen personajes que históricamente aparecieron tensionados entre una lectura conservadora y la posibilidad sexodisidente, ¿no? Esta torsión lectora de las comunidades sexodisidentes. En ese punto, Batman es históricamente un territorio de disputa. Porque así como Extraño en ese contexto de los años 80 era un campo de batalla del presente al pasado para tensionar una sola lectura, Batman en esos años era territorio de disputa entre el conservadurismo cis heterocentrado y la subversión genérico-sexual o los posicionamientos queer, ¿no? Esto tiene que ver con lo que se llama la heterosexualización de Batman. Batman y Robin han sido personajes leídos como queer por públicos sexodisidentes desde por lo menos los años 50. En su artículo Batman, Desviación y Camp, Andy Medhurst aborda esa genealogía de Batman en relación a lo camp y las disidencias sexogenéricas, recuperando las lecturas queer de Batman, así como la referencia al dúo dinámico Batman y Robin en un libro que es muy conocido dentro de los estudios sobre historieta, que es La seducción del inocente, de Frederick Bertham, de 1954. Seducción del inocente. ¿Quién es el inocente? Les pobres niños, ¿no? Acá hay una cosa digo, de ir contra, digamos, de proteger a los niños, ¿no? En este libro, que es célebre por su ataque al cómic en los años 50 y que es parte de un posicionamiento global, hay cosas en otros países, incluso en Argentina, que podemos pensar respecto a este combate de la lectura de cómics como algo pernicioso para niños y adolescentes, ¿no? En el libro se advierte sobre los peligros que implica la lectura de cómics por niños y adolescentes. Es una colección de ejemplos de odio, es terrible, es un horror el libro, pero me tomé el trabajo de leerlo para encontrar una cosa una vez,
y tiene sus momentos divertidos. En un momento, el tal Frederick Bertham, un psiquiatra, un representante de la ciencia, fue experto que declaró en juicio, digo, experto del Senado en Estados Unidos, digo, para hablar sobre códigos de control de los cómics, ¿no? Bertham recupera el caso de un niño patologizado como homosexual en su libro. Estamos en los 80, ese pobre niño está en un psiquiátrico, que justamente consumía las aventuras de Batman y Robin, y en su libro cita una respuesta sobre lo que siente ese niño cuando lee los cómics de esos personajes, todo en el marco de una terapia, ¿no? Creo que puede existir una huella de esa subjetividad queer presente, de esa subjetividad queer que está presente en la cita del libro, en el libro de Bertham que aparece como impresión de un archivo de sentimientos, ¿no? Porque esa entrevista al niño va a ser retomada por muchos que después van a hacer investigación desde las disidencias sexuales, como puede ser el artículo que le mencioné antes, el de Andy Medhurst, ¿no? La cita a ese niño homosexual, en términos patologizadores, se está hablando de la homosexualidad como una enfermedad en el libro de Bertham, Bertham la utiliza para advertir sobre los peligros del consumo de cómics, ¿no? Ahora, si la leemos desde el presente, esta cita puede ser pensada, creo, como otra cosa. Les hice la traducción. Dice: encontré mi gusto, mis deseos sexuales en los cómics. Creo que me puse en la posición de Robin. Quería tener relaciones con Batman. La única sugerencia de homosexualidad puede ser que parecen estar tan cerca el uno del otro. Recuerdo la primera vez que encontré la página que mencionaba la Baticueva secreta. Me vino a la mente el pensamiento de Batman y Robin viviendo juntos y posiblemente teniendo relaciones sexuales. Casi me puedo conectar a mí mismo con las personas. Yo me puse en la posición del rescatado en lugar del rescatador. Sentí que me gustaría ser amado por alguien como Batman o Superman. Esa cita, que la leemos del presente, a mí me pareció, cuando leí dije, pero esto está buenísimo, alguien se está identificando con Batman y Robin y está imaginando esto. Para Bertham es un horror, por supuesto, ¿no? Es la razón por la que hay que prohibir esto, ¿no? Porque lo que hace es, digo, esto que hoy lo leemos y para nosotros nos sirve para pensar la potencia de una identificación desde la disidencia sexual, para Bertham es el horror, ¿no? A mí me pasó cuando leí eso que me llamó la atención y me pareció hermosa la cita, digo. Ahora yo pienso, ¿Batman podría ser queer, marica o puto o es un delirio de este psiquiatra prejuicioso Bertham? Lo que ve Bertham desde su lugar para prohibir a estos personajes, también lo vieron comunidades, lectores e investigadores vinculados a experiencias vitales enunciadas de las disidencias sexogenéricas. Lo que ve Bertham, por supuesto que puede parecer un delirio, pero está viendo eso que quizás nos permite imaginar vidas vivibles. Cuando se dice de la ESI va a convertir a los niños en trans, maricas, lesbianas, ¿no? Etcétera. Y capaz que tiene razón, pero digamos, tiene razón no desde esa forma tan literal. La ESI va a permitir construir vidas vivibles. Lo digo como alguien que se identifica como marica, que no tuvo una ESI y que vivió en los años 80 y los 90 en Chubut su infancia, digamos, ¿no? Infancia y adolescencia. Ahora, vuelvo a lo que estaba antes, ¿no? Esa ecuación también se va a repetir, esto de la conexión de Batman con las disidencias sexuales, cuando se estrene la serie televisiva de Batman y Robin, ¿no? Un material que ha sido leído como camp y queer en múltiples sentidos históricamente, ¿no? Esta serie, bueno, no me voy tanto por la serie, pero también habilita toda una lectura marica de Batman histórica, ¿sí? Y a partir de la serie y de lo que pasa en el cómic, la posibilidad queer, marica de Batman en los 80 es algo que viene de antes, ¿no? Ahora, en el marco conservador de la crisis del SIDA, eso es algo de lo que hay que borrar, ¿no? Por eso está esta heterosexualización de Batman, ¿no? Pensemos que en la misma época tenemos, bueno, acá tenemos la serie, esto es de los gay comics, es un Bat Queen, una especie de Batman marica, un personaje de gay comics que es una parodia de Batman, ¿no? En este momento está ocurriendo lo que Andy Medhurst llama desinfantilización de Batman en la segunda mitad de los 80, que se publican grandes obras de Batman súper importantes, que no hace falta que las mencionemos ahora, incluso hasta la película de Tim Burton, la primera, que a mí me encanta, pero más allá de eso, es llamativo como el Batman que antes tenía siempre la posibilidad de, digamos, entre comillas, sospecha marica, ahora hay que heterosexualizarlo, ¿sí? ¿Qué tienen en común los materiales de los 80, perdón, me pasé, acá estoy bien, que tienen como estos materiales que como desinfantilizan a Batman? Se supone que existe un tono serio y adulto en todas estas cosas que van a aparecer a fines de los 80 que lo alejan de lo infantil.
Pero hay otro nivel que conecta esas obras y es la desesperada heterosexualización de Batman, ¿sí? Una operación que consiste en eliminar lo infantil, pero en realidad es más una excusa para eliminar la huella queer y femenina que hay en el Batman. Porque en esos años se mata a Robin, se borra un personaje de Batwoman unos 10 años antes, se convierte a Robin en una adolescente mujer en otro, se borra a Robin en la película y el interés romántico es nada más y nada menos que en los años 80 que Kim Basinger, ¿no? Como para reforzar la heterosexualidad. Y hay muchos más ejemplos, pero no quiero complicarla más. Eh, Como si en los 80, en ese contexto de giro conservador de la crisis del SIDA, la desinfantilización podría leerse más como una heterosexualización o un borramiento de rasgos queer y camp que vienen de décadas para atrás, ¿sí? Y fue bastante exitosa, por supuesto, esta operación, porque lo que hizo fue cerrar el ano de Batman, digamos, obviar esa posibilidad. A mí me llama la atención encontrarme con gente que quizás conoce más el Batman de los 60, 70 y como que la posibilidad queer es algo, bueno, Batman, sí. Y te encontrás con gente que nació y consumió el Batman de los fines de los 80 desde chicos y como que no le toques el culo a Batman porque no hables del culo de Batman porque como que Batman es sí o sí heterosexual, ¿no? Eh, el debate por los superhéroes y lo queer, ese debate que también incluye al otro personaje extraño y a Batman, tiene que ver con esta reacción conservadora que implica heterosexualizar a Batman en el contexto de la crisis del SIDA, ¿no? No vaya a ser que Batman continúe habilitando esas identificaciones que quedaron en huellas de esos archivos de sentimientos invisibilizados o borrados, ¿no? Porque el Batman Camp, el Batman al que Bertam, el psiquiatra este que decíamos, teme, el Batman de esos niños y adolescentes homosexuales de los 50, había que castrarle el ano de todas las formas posibles, siguiendo la lectura del concepto depreciado de castración anal. Eso es una operación de descuirización de Batman, que no es la primera, pero sí que va a ser muy exitosa, ¿no? Ahora, aunque se saque eso de Batman, hay algo que sigue quedando, esa huella, ¿no? Algo latente, algo que funciona de forma subterránea. Y pienso en Batman y Robin ahí y Osvaldo Bossi, el autor que antes les mencionaba. Osvaldo Bossi ha publicado muchos textos, en particular a mí me interesa mencionar varios que tienen que ver con trabajo poético y que él toma el personaje de la serie audiovisual de los 60 y construye las figuras de Batman y Robin como amantes en un recurso poético queer. Batman, ¿qué pasará si un día nos descubren? Si alguien alguna vez revela lo nuestro. ¿Te imaginas la cara que pondrá Superman? ¿Podremos encontrarnos a la misma batihora y por el mismo Vaticanal? Ese es un poema de los batipoemas de Bossi. Tiene los batipoemas, 31 poemas a Robin y Querido Joven Maravilla, los libros que tiene que mencionar la figura de Batman, y en todos Batman es una voz poética queer que le habla al Robin, que es su amado, ¿sí? Eh, y todo esto tiene que ver, bueno, lo voy a saltar un poco, pero es súper interesante el trabajo que hace, y acá está perviviendo algo de todo ese otro Batman, que llega mediado por la serie, pero lo de la serie también viene desde el cómic, ¿no? Este es el último que saca, y en el último que saca hay fotogramas en blanco y negro, no llegué a escanearlos, de la serie de los años 60 de Batman, ¿no? En el libro de Bossi. Con estas apariciones de Batman y Robin, Bossi trabaja algo de lo que tiene que ver para mí, ¿no? Con estas impresiones del archivo de sentimiento que deja huellas en una cultura y las repropiaciones que hacemos por parte de las disidencias sexuales, ¿no? Pasa con Batman, pero pasa con otros personajes como puede ser el personaje de Extraño. Y yo ya sé que voy a saltar un poco porque estoy alargando mucho. Para mí me parece que estos personajes Batman extraños son dos materiales que pueden ser ejemplos de muchos otros y que tienen que ver con el archivo de sentimientos que se puede construir de las disidencias sexuales, ¿no? En el caso de Bossi creo que funciona así. Eh, y esto tiene que ver con que castrar el ano de los superhéroes es heterosexualizarlos, borrando o invisibilizando eso que no puede formar parte de un sistema de disciplinamiento y represión, ¿sí? Eh, Esto es mucho más largo, pero es muy interesante volver a las cartas al lector y ver lo que pasa ahí. Y si me dejan extenderme un segundo, quiero traer un ejemplo de algo que encontré en medio de todo esto, que es en una de las cartas al lector que hay en esa revista, una carta publicada en esto que les decía, en el número 7 de febrero de 1989, alguien llamado Bill Hogg escribe, y esa carta, después si quieren les puedo pasar la cita entera, es una de las que está ahí, a mí me sorprendió y les leo unas partes.
esa carta dice: como lector de cómics gays que ha practicado su hobby durante casi 30 años, me complace como un cerdo en el barro ver el repentino aumento de personajes homosexuales que han aparecido últimamente en varios de sus títulos. Bueno, habla de cómo le gusta Extraño, que al principio no le gustaba, pero después le gustaba el personaje. Después va a decir: en la noche de Halloween de 1986, recibí la horrible noticia de que el virus del VIH se había precipitado en mi torrente sanguíneo. Recientemente, mi sistema inmunológico colapsó bajo el nivel del mar. Mi primera reacción a su historia sobre SIDA, porque la historieta no tiene una historia sobre SIDA, fue indignación. Después va a decir que se da cuenta que algunas cosas sí están bien logradas, como que agradece lo que trabajaron y dice: tienen puntos por el coraje y mi eterna gratitud por explorar los horrores emocionales, físicos y sociológicos de esta maldita enfermedad. Y va a terminar diciendo que se puede vivir con VIH. Que lo peor que puede hacer una persona, cualquier persona con SIDA, digamos, acá menciona el SIDA, es darse por vencida y convertirse en una víctima, ¿no? Y después poner firma y poner su dirección. Es súper interesante pensar que alguien en una carta al lector en un cómic de superhéroes se está anunciando como lector gay de cómics, valorando lo bueno y lo malo de este personaje, diciendo que está viviendo con VIH y transmitiendo el mensaje de que se puede vivir con VIH en 1988, momento en el que el SIDA era sinónimo de muerte, digo, ¿no? Como eso es un discurso que va a aparecer décadas más adelante, ¿no? A mí me llamó la atención mucho esta carta. Me pareció muy potente esa visibilización de un lector gay adulto viviendo con VIH, el mensaje que transmitía de lucha y esperanza. Había mucha fuerza, fortaleza política y el posicionamiento subjetivo me pareció importante. Y cuando encontré la carta me ganó la curiosidad y dije: ay, ¿podría encontrar algún dato de esta persona? Que iba a encontrar un dato más difícil. Un cómic de 1988 con un nombre, Bill Hogg, que es común dentro de todo, no era muy raro, pero tenía una dirección. Pero bueno, me puse a curiosear un poco y dije: capaz que hay algo, ¿no? Igual yo no creo que sea importante encontrar algo o no. Acá hay algo que se conecta con lo borrado también. Encontremos algo o no, este dato me parece que sirve por sí mismo. Pero bueno, igual tuve suerte, porque rastreando datos llegué a una web de poesía y encontré este artículo, Enfermedad y Poesía, que no tiene nada que ver con Bill Hawks, ni con el Extraño, ni nada de eso, pero en una parte es un ensayo sobre poesía y HIV, sí, pero que no tiene nada que ver con lo anterior. Pero el segundo comentario que tenemos ahí es un comentario que escribe un tal Tyrone, ni siquiera está el apellido, que dice que le encanta el ensayo, que escribió, digamos, el ensayo del sitio de poesía, y cuenta que su mejor amigo en la Universidad de Detroit, Bill Hogg, a ver si tengo acá, no les puse, bueno, Bill Hogg, actor, dramaturgo y poeta en ciernes, murió de complicaciones vinculadas al SIDA en 1991, ¿no? Cuenta dónde trabajaba, le cuenta algunas cosas y dice que aparte que él estuvo intentando escribir un ensayo sobre su amistad con Bill Hogg, este tal Tyrone, y le agradece el artículo, pero que nunca había logrado escribir eso que quería. Una persona X llamada Tyrone comenta a un artículo en un sitio de poesía y dice Bill Hogg. Capaz que era otro, no sabemos, no tengo ni idea. Ahora, y encima Tyrone no firma, ¿cómo voy a saber? Ahí quedé, digo, ¿no? Tuve un comentario con un nombre de pila en un sitio de poesía. No había mucho más forma de avanzar. Pero se me prendió la lamparita investigando un poco, me di cuenta que el sitio web tenía registro de usuarios y quien comentaba tenía que tener un perfil. Y así di, aunque no firmaba con el usuario, ¿no? Así di con el nombre de quien había realizado ese comentario. En el perfil figuraba como Tyrone Williams, poeta y docente de la Xavier University en Cincinnati. Con ese dato le terminé escribiendo. Dije: a ver, en mi inglés atravesado, le escribí y me respondió muy amablemente. Intercambiamos algunos mails. Me explicó que el trabajo que estaba, les conté el trabajo que estaba realizando y le consulté por el tal Bill Hawks, a ver si era el mismo. Y le expliqué lo de la carta al lector del cómic. Después de eso me dijo que sí, que era su amigo, que entre otras cosas lo reconocía no solo por el nombre, la dirección y los datos, sino por el modo de escribir. En ese intercambio le consulté acerca del ensayo que le había dicho en el comentario, que había intentado escribir sobre la amistad que había tenido con Bill Hawks. Me dijo que no lo escribió, pero sí que había hecho otra cosa que estaba inédita y era un ensayo poético llamado Searching for Music but Finding Only Noise, como buscando la música pero encontrando solo ruido, que es una frase que decía Bill Hawks que él usó para escribir un ensayo, ¿no? Ese ensayo me lo dio, lo tengo, me autorizó incluso a traducirlo y traduje algunas partes. Y el título alude a una frase que te decía Bill Hawks y retoma algunos de sus poemas
y parte de cosas que le pasaron en la vida a Bill Hawkes. Y bueno, Tyrone escribe como una intervención poético-ensayística sobre los poemas de Bill Hawkes, en los que muchas veces aparecen los cómics. ¿Sí? ¿Será todo esto parte de ese archivo de sentimientos que ya no está y es muy difícil de recuperar? ¿Será que la conexión entre la impresión de archivo que deja el cuerpo cómic de Extraño se vuelve una huella en la que perviven algunos restos de la vida de Bill Hawkes? A mí me llama, bueno, el texto es muy, digo, el ensayo es largo y no hay tiempo para pensarlo, pero me pareció muy fuerte de también encontrar este texto y les dejo una cita, es así cortado el final, del ensayo que escribió Tyrone Williams. Y ya me queda poquito y termino. No se asusten que me voy de tiempo. Dice, Bill Hawkes murió en el verano del 91, me di cuenta que más tarde que había estado bajando de un avión de Filadelfia donde visité a los Ross cuando falleció. En su funeral, algunos de sus amigos y yo prometimos mantenernos en contacto para celebrar su memoria, con la excepción de mi amiga de toda la vida, Kim Hunter. Nunca he vuelto a ver a ninguno de ellos. Lo que queda, sus restos después de la cremación, algunas short stories, sus poemas, algunas cartas metidas en un archivador de metal y los recuerdos que se desvanecen de los que los conocieron y así queda, corta así el texto. Una vida perdida a un poeta que casi no fue, que no queda nada más que la impresión afectiva en un amigo, y una carta bellísima en un cómic basura supuestamente infame para el género de superhéroes. Una carta en la que se valora y critica a este personaje de Extraño, que se habla de identidad, de la vida, que es archivo, es testimonio y entra en diálogo con todas esas otras impresiones que dejó, ¿no? Me parece que hay algo de la impresión afectiva de Bill Hawkes y cómo de Bill Hawkes queda en otra cosa más, en esto, ¿no? Que queda acá, una carta, un encuentro de algo. El archivo de sentimientos yo creo que puede emerger en apariciones de superhéroes en materiales culturales vinculados a las disidencias sexuales que atraviesa géneros, disciplinas y materialidades. No solo el caso de Extraño, de esta carta de Bill Hawkes, del ensayo de Tyrone Williams, o lo de Batman y Robin y Osvaldo Bossi, sino también en cosas como, esto es de la revista Fanzine de Somos, del Frente de Liberación Homosexual de Argentina, que en una edición de agosto del 75 publica traducida una historieta breve de una publicación del activismo gay estadounidense que apelaba a la idea de superhéroes gays, o los cómics, o podríamos hablar de los gay cómics, o una muestra de superhéroes queer que se hizo en Alemania en 2016, que contenía varias muestras, pero entre estas, esta ilustración anónima, fechada en 1966, en la que el dibujante recrea a Batman y Robin, claramente en una actitud sexoafectiva homoerótica, y que esto ya es registro de que existían por lo menos desde el 66 apropiaciones de esas lecturas queer de las que ya estaban en el libro de Bertham, ¿no? Me parece que hay algo, digo, es sencillo pensar en Extraño como un personaje queer, pero ¿a quién le importa Extraño? Ahora, Batman también puede ser un personaje queer, pero porque Batman sigue siendo leído como queer por muchas subjetividades sexodisidentes en distintos momentos y espacios, ¿no? Porque son parte de una genealogía, de un archivo de sentimientos. En esto que les compartí, yo quise pensar a Extraño y a Batman como parte de un archivo de sentimientos, de un cuerpo subjetivo, pero también colectivo, ¿no? Es un archivo de lo vivido, de lo no vivido, pero que queda como impresión, ¿no? Algo de todo que tiene que ver con contradicciones, con genealogías, etcétera, ¿no? Voy a saltar y ya casi termino. En la historieta de los Nuevos Guardianes se publica, esto es parte de esa historieta, en España también, en la editorial 5, y circula de forma caótica en Argentina. Pensemos, estamos en pleno neoliberalismo. En esas ediciones también había una sección de correo al lector. Una de las cartas publicadas en esas ediciones, hay un lector que escribe como si fuera el villano de la historieta, un supremacista blanco, se queja de los personajes, se queja de la representación y habla de que, cuando habla de Extraño, dice de forma injuriante, no resignificada, como insulto, el mariquita ese. Ataca a otros personajes, por supuesto, pero el mariquita ese del que el lector se quería vengar fue borrado porque el cómic de superhéroes tensionó hasta borrar la posibilidad queer o normalizarla hasta la estupidez. Pero el personaje igualmente en ese borramiento quedó como impresión, como huella y siguió latiendo en los restos que nos quedan. Yo leí esa historieta de esos años porque reviso mi archivo de historietas y encontré que tenía ese cómic, o sea que lo leí a fines de los 80, principios de los 90. En el insulto publicado en el correo al lector está lo que hemos sido durante mucho tiempo, es la violencia que queda en el cuerpo, el odio que se imprime, pero también es la impresión de una huella en el cuerpo, algo borrado, invisibilizado, heterosexualizado en el caso de Batman, disciplinado, pero que queda como archivo de sentimientos cada vez que leemos y torcemos y reivindicamos una historia y una cultura que también fue, es y será nuestra, para leerla como trans, marica, torta, traba, queer o como querramos llamarla, cuando leemos desde las disidencias sexuales y hacemos conexión con ese archivo de sentimientos sexo disidente que es imposible de destruir,
porque quedan huellas igual aunque lo quieran destruir. Y cierro con una conexión en relación al odio. Hace unas semanas, y les voy a dejar 2 citas de regalo casi. Hace unas semanas, yo les decía, me mandaron cientos y cientos de mensajes de odio, con agresiones, amenazas de muerte, críticas, un poco de todo. Pero más que otras veces, hubo amenazas de muerte. Aprendí lo que es el doxing. El doxing, no puse la palabra. Bueno, el doxing, que den a conocer tu dirección real, física, personal, el número de departamento en el que vivís, con el objetivo de que tengas miedo. La frase, sabemos dónde vivís, está detrás de eso. También junto a otros investigadores de CONICET, acá en La Plata, me escracharon con afiches en algunas zonas, por los títulos de lo que publicamos. El día que dieron a conocer mi dirección, también me dijeron que mi familia iba a encontrar mi cabeza en la laguna de Chascomús, acá en la provincia de Buenos Aires. Y que si me veían en la calle me iban a acuchillar. Yo todavía estoy procesando algunas de todas esas cosas, por supuesto. Todo eso porque, por supuesto, hay una operación planificada contra CONICET y una habilitación del odio en lo público y lo virtual. Pero que también me toma a mí como objeto por marica y por escribir ano dilatado de Batman, historieta anal, etc. Y eso es pánico sexual y pánico anal. Y por supuesto, mi cuerpo marica queda con miedo, con dudas, con culpa, con odio, con furia y con un agotamiento atroz de que todo siga ocurriendo, ¿sí? Por supuesto que yo me sentí culpable y pensé que estaba mal lo que hago y que esto, todo lo que les conté, porque este es el trabajo por el que me hostigan, estaba todo mal y era un desastre. Pero después de unos días la sensación se me fue y me di cuenta de varias cosas. Una es que tal vez es basura lo que hago, pero es basura como forma de denunciar en contra del conocimiento cis heteropatriarcal. Y la basura es muchas veces el lugar que habitamos las disidencias sexuales. Otra cosa fue que, por supuesto, todo esto destrozó mi endeble confianza en una misma, que no tengo demasiada confianza en mí misma, y me hizo acordar a una frase de Val Flores que dice, puse desordenado, acá estaba la palabra doxing. Confiar en la propia escritura es un acto revolucionario que atenta contra siglos de saqueo y aniquilación de la lengua, porque para romper con el consenso del miedo y de la obediencia hay que romper los pactos de escritura. Y me hizo pensar en una cita de Sara Ahmed, que les voy a leer solo el final, la última oración. Dice, si la política queer tiene que ver con la libertad, ¿acaso esta no sea otra libertad que la de sencillamente respirar? Porque lo que yo hice, y lo que hago con esto que les compartí, con este recorrido, simplemente fue eso, respirar. Nada más y nada menos que respirar. Pensé que justamente yo no hice nada de nada, porque yo no pongo títulos escandalosos, ni provocativos, ni nada. Yo lo único que hago es vivir, es respirar, es existir. No es más que eso. Si lo que yo y otras podamos hacer en este sistema molesta, es que molesta nuestras vidas, no mucho más que eso. Si incomodamos, si yo incomodo, lo siento, pero no voy a vivir pidiendo perdón por existir e incomodar. Yo no voy a explicar las condiciones de mi vida y mi existencia, y las disidencias sexuales no tenemos por qué explicar por qué existimos. Si lo que yo hago, o otras, porque yo no soy yo solo, pero acá estoy hablando en primera persona, incomoda, molesta o lo que sea, no es mi problema. Yo solo estoy viviendo e intentando pensar como investigadora y docente si existe una lengua con la que podamos construir conocimiento para que este mundo sea un poco menos horrible. Y gracias.